Listo, profe. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, vamos a arrancar. Permítanme, yo voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este pad de pensamiento lógico creado desde Consejería para todos los estudiantes que están realizando este proceso de aprendizaje y de formación con la Universidad de la UNAD. Este este taller pad fue creado precisamente con el objetivo de que ustedes puedan recordar y reforzar algunas nociones que tienen que ver con la parte de matemáticas, parte numérica, y cuando arranquen sus cursos, pues digamos que no presenten tanta dificultad. Entonces, ¿me confirma si me están escuchando bien, si están observando mi pantalla para arrancar? Sí, señor. Sí, Listo. profe. Muy bien, entonces vamos a empezar la presentación, así que les pido el favor de que tengamos siempre los micrófonos apagaditos y ahora cuando yo empiece a hacer preguntas, si quieren participar, pueden encender el micrófono o escribir por el chat. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Aquí vamos a empezar con la sesión número 1, donde vamos a hablar un poco de los fundamentos de la matemática básica. Entonces, para esto, pues tenemos aquí una agenda. Vamos a tratar de agilizar un poco porque el tiempo es corto y tenemos 3 sesiones el día de hoy. Entonces, la idea es que aquí a las 8 logremos al menos abarcar lo que más se pueda. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar primero hablando sobre los conjuntos numéricos. Ustedes, si recuerdan un poco lo que vieron en el bachiller, nos hablaban de que los números están, digamos que, clasificados en diferentes conjuntos, ¿cierto? ¿Y esto para qué? Para tratar de entender la necesidad por el cual se crearon y asimismo las operaciones básicas que se pueden realizar con estos conjuntos numéricos. Tenemos el primer conjunto numérico llamado el conjunto de los números naturales. Estos nacieron por la necesidad del ser humano contar las cosas. Entonces, hablando de que se crearon por la necesidad de contar, hablamos de que los números naturales son todos los números que son positivos, arrancando desde el 1 hasta el infinito. Aquí en estos números naturales no se incluye el 0, porque si partimos de la necesidad de contar, no teníamos la necesidad de mencionar que estábamos, digamos que sin nada. Siempre arrancamos desde 1. Por lo tanto, los números naturales son desde el 1 hasta el infinito, es decir, todos los números positivos. En algunos libros van a encontrar de que esta n que están viendo ustedes aquí en pantalla con doble línea, esta n tiene un subíndice 0, donde está indicando que es el conjunto de los naturales incluyendo el 0. Si no lo tiene, pues arrancamos desde el 1. Luego el ser humano, pues, vio una necesidad y era de representar lo que no tenía, lo que le hacía falta. Entonces, para eso, digamos que se creó el conjunto de los números enteros. ¿Cuáles son los enteros? Son aquellos números tanto positivos como sus opuestos, es decir, los números negativos. Y en este conjunto numérico ya se incluye el 0. ¿Por qué se incluye el 0? Porque es el elemento, ese es el símbolo que me permite a mí aclarar que estoy en la parte neutral. Es decir, no tengo ni me hace falta. 0. Entonces hablamos de que los enteros son tanto positivos como negativos, incluyendo el 0. Pasamos a un conjunto un poco más grande, que son el conjunto de los números racionales. ¿Y cuáles son los números racionales? Pues son todos aquellos números que se pueden escribir en forma de fracción, es decir, de la forma a sobre b. Pero resulta que bajo esta estructura de a sobre b, pues cualquier número entero también se puede representar como una fracción. Simplemente si yo lo divido entre 1, recuerden que todo número dividido entre 1 pues da el mismo número, dando a entender entonces de que los números racionales contienen a los números enteros y contienen a los números naturales.
Entonces, repito, tenemos los naturales, tenemos un conjunto más grande que son los enteros, y tenemos uno más grande que son los números racionales que los incluye hasta el momento a todos. Y entonces, como puedo representar un número entero positivo, un número entero negativo, pues también lo puedo representar en forma de fracción. Pero resulta que si yo resuelvo esa fracción, voy a obtener también un número decimal. Por lo tanto, pues tanto decimales como fracciones, como números positivos y números negativos, son todos los números racionales. Al mismo tiempo, hay un conjunto que está por fuera de estos racionales y son los opuestos, bueno, opuestos no, son los que están por fuera de ellos y son los números irracionales. Son esos números que no se pueden escribir como una fracción. Como no se pueden escribir por una fracción, pues entonces vamos a representarlo por medio de algunas letras. Entonces, por ejemplo, cuando el ser humano estaba tratando de encontrar la relación entre el diámetro de una circunferencia y su perímetro, se dio cuenta que el radio cabía 3 veces y un poquito más en su perímetro. Ese número siempre daba 3 y algunos decimales como 3.14, 3.1416, pero siempre encontraban esos decimales que nunca se iban a repetir. Eran decimales infinitos, pero no eran periódicos. Por lo tanto, no se podían expresar en forma de fracción. Esos números, ellos los representaron por medio de letras, y ahí se creó, por ejemplo, el número pi, el número de oro, el número Euler, y también otras operaciones como las raíces de números que no son exactos. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, son raíces que cuando se resuelven, pues sus decimales no se repiten. Por lo tanto, todas estas características, es decir, números que no se pueden expresar en fracción, sino raíces que no son exactas y letras, hacen parte de los números irracionales. Y finalmente, pues tenemos los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Son todos los números que conocemos, tanto los racionales como los números irracionales. Entonces aquí en la imagen estamos observando entonces dos conjuntos, los racionales. Dentro de los racionales están los enteros y dentro de los enteros está incluidos los naturales. Y acá por fuera tenemos los números irracionales. Para estos números reales, pues tenemos unas propiedades básicas. Estas propiedades yo sé que algunos la recuerdan. Por ejemplo, tenemos la cerradura, el cual me está mencionando que si yo estoy sumando dos números que son reales, pues el resultado de esa suma sigue siendo un número real. Y al mismo tiempo, si yo tengo una multiplicación entre números reales, el resultado sigue siendo un número real. Es decir, un número que está dentro del conjunto que acabamos de mencionar. También tenemos una propiedad que se llama la conmutativa. ¿Y qué es conmutar? Conmutar me habla en el orden en el cual yo realizo las operaciones. Por ejemplo, en el caso de la suma, si yo sumo A más B, pues es lo mismo que sumar B más A. Es decir, si yo sumo 2 más 1, pues es lo mismo que sumar 1 más 2. Entonces, en este caso, el orden en el cual yo efectúe esta suma no me va a afectar el resultado. Lo mismo pasa con la multiplicación. Si yo multiplico A por B, pues es lo mismo que multiplicar B por A. Ese es el famoso dicho que dice que el orden de los factores no altera el producto porque es conmutativo. Ahora tenemos la propiedad asociativa. ¿Cuál es la propiedad asociativa? Él nos menciona que en una suma, si yo tengo 3 o más operaciones, yo puedo asociarlos. Es decir, yo puedo primero resolver una parte de esa suma y el resultado de esa suma luego lo sumo con el otro número. Y no importa si yo asocio, por ejemplo, en la primera parte B más C y luego se lo sumo a A, que si yo primero realizo la A más B y luego a esa suma le incluyo la letra C. Entonces, en este caso yo puedo asociarlo en diferentes órdenes y el resultado siempre me va a dar lo mismo. Lo mismo pasa con la multiplicación. En la multiplicación vuelve y se repite que el orden de los factores no altera el producto. Si yo tengo 3 cantidades que se están multiplicando, esas cantidades no importa el orden en el que usted las multiplique. Si usted arranca primero con un par y el resultado luego se lo multiplica al tercero, va exactamente lo mismo que si usted multiplica los dos primeros y luego el tercero. Así que en este caso, pues, esta sería la asociativa. Tenemos el elemento neutro, y el elemento neutro nos dice que si yo tengo un número cualquiera, sea positivo o sea negativo, y yo lo sumo con 0, pues el resultado es el mismo número. Entonces, si yo tengo 2 más 0, pues me sigue dando 2, y si tengo menos 2 más 0, pues me sigue dando menos 2.
El elemento neutro para la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 me da exactamente el mismo número. Sea positivo o sea negativo, el resultado siempre va a ser el mismo si se multiplica por 1. Y tenemos el inverso. El inverso es esa cantidad en el caso de la suma que me da 0. Por ejemplo, si yo tengo un número y le sumo el opuesto de él, el resultado siempre va a ser 0. Entonces, si tengo 2 y le sumo menos 2, da 0. O si tengo menos 2 y le sumo 2, el resultado pues va a ser 0. El opuesto de él. Y el inverso de la multiplicación, pues viene siendo lo contrario a la multiplicación. Si yo estoy multiplicando por A y al mismo tiempo dividiendo por A, acá a veces dicen, no, pues cancelamos las A y me queda igual a 1. Eso simplemente es por el inverso, y es que si yo multiplico por un número dividido por el mismo, pues el resultado siempre va a ser 1. Y tenemos la propiedad distributiva, que es una combinación de la suma y de la multiplicación, donde me dicen que si yo tengo un número que está multiplicando una suma, pues yo puedo distribuir esa multiplicación. ¿Cómo? Pues multiplico el primero por el valor de A, que es el que está por fuera, por el primer elemento que me encuentro dentro del paréntesis, más el valor de A multiplicado por el segundo elemento que está dentro del paréntesis. Es decir, que yo puedo distribuir A por B más A por C. Y eso pasa de la misma forma con el menos. Si acá hubiese un menos, pues acá en este caso es menos. Entonces, digamos que son una de las propiedades esenciales de los números reales. Cerradura conmutativa, asociativa, elemento neutro, inverso y distributiva. También vamos a recordar un poco sobre la ley de los signos. La famosa ley de los signos, que yo creo que esto se lo sabe todo el mundo, ¿cierto? Y si no, pues vamos a recordarlo. Que nos dice que más por más me da más, que más por menos me da menos, que menos por menos me da más y que menos por más da menos. O en otras palabras, signos iguales quedan positivos y signos diferentes da como resultado negativo. Pero ojo, esto se aplica únicamente en la multiplicación y en la división. Así que en la división, vean que pasa lo mismo, signos iguales queda positivo y signos diferentes queda negativo. Esto aplica para la multiplicación y para la división. En la suma y en la resta de números enteros o también de fraccionarios, no se aplica la ley de los signos. Es decir, cuando yo tengo dos cantidades que son del mismo signo, o sea, más, más o menos, menos, yo siempre voy a sumar. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 y yo tengo menos 1, son del mismo signo, se hace una suma y me da menos 3. Pero si los signos son diferentes, ya no sumo, sino que resto. Y se deja siempre el signo del número mayor. Recuerden que acá no se aplica que más por menos da menos, porque si no, entonces todas las restas darían negativo. No. Aquí en la resta de números enteros, se hace una resta normal, pero se deja o se conserva el signo del número más grande. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando estamos realizando algunas operaciones matemáticas, pues tenemos una jerarquía al momento de hacer esas operaciones. Aquí vamos a recordar unas cuantas, y es que, por ejemplo, lo primero que uno realiza siempre cuando tiene una expresión o un ejercicio con bastantes operaciones y paréntesis y todo esto, pues todo tiene un orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo que yo debo realizar primero las multiplicaciones y las divisiones, pero estas multiplicaciones y estas divisiones las hago de izquierda a derecha. O sea que si usted tiene un problema que involucra sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, usted primero debe realizar las multiplicaciones y las divisiones. Si encuentro varias multiplicaciones y varias divisiones, pues empiezo a leer de izquierda a derecha y los voy resolviendo, pero repito, multiplicación y división. Una vez que ustedes realicen las multiplicaciones y las divisiones, ahí sí pasamos a realizar las sumas y las restas. Y nuevamente, si tenemos bastantes operaciones, debemos realizar de izquierda a derecha. La primera suma o la primera resta que usted se encuentre en esa dirección, pues la va efectuando. Y al mismo tiempo, pues hay algunos símbolos que se utilizan para agrupar. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, los paréntesis, los corchetes y las llaves. Entonces recordar que siempre arrancamos primero con los paréntesis, luego con los corchetes y por último las llaves.
Y cuando yo voy a resolver algo que está en un paréntesis, en un corchete o en una llave, pues voy a aplicar nuevamente eso. Primero multiplicación y división y por último sumas y restas. Bueno, entonces por aquí tenemos también unas propiedades que es bueno que las tengan por ahí a mano porque la van a usar bastante, que son los exponentes y los radicales. Vamos a revisar un poco la parte de los exponentes en la multiplicación. Cuando yo tengo una multiplicación de dos números que son iguales, en este caso, pues vamos a ver ese número como una variable, o sea, una letra X. Si yo multiplico X por X, pues el resultado sigue siendo X. Pero, ¿qué pasa con los exponentes? Los exponentes en este caso se suman. Esta propiedad aplica únicamente cuando las bases son iguales, es decir, acá tengo X y acá tengo X. Si en la primera tengo una X y en la segunda tengo una Y, esta propiedad no aplica. Esto es para bases iguales. Entonces, en la multiplicación se conserva la base y los exponentes se suman. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una multiplicación, sino que tengo una división? Pues en este caso, si tengo una X arriba y una X abajo, tienen la misma base, se conserva esa base y los exponentes se restan. Al exponente de arriba yo le debo restar el exponente de abajo. Y ahí tenemos esa resta. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una multiplicación y al mismo tiempo que está elevado a una potencia o tiene un exponente? Pues sencillo, él me pide o él me dice que yo puedo primero separar esta X elevado a la N y esta Y elevado a la N. Es decir, yo puedo separarlos y primero elevar un término a la N y el segundo término a la N y por último efectúo la multiplicación. Y acá tenemos potencia de una potencia, es decir, tenemos un exponente elevado a otro exponente. O sea, tenemos una base con un exponente y al mismo tiempo tenemos otro exponente. En este orden, pues, la base se conserva, sigue siendo X, pero los exponentes ya no se suman, ya no se restan, sino que en este caso se multiplica. Entonces, repito, esto aplica únicamente cuando tenemos dos exponentes de esta forma. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la parte de potenciación. Ahora nos vamos a lo inverso de la potenciación, que es la radicación. Recuerden que la raíz cuadrada es simplemente buscar un número que multiplicado por el mismo me dé ese valor. Acá vamos a recordar que yo puedo escribir la raíz cuadrada de la siguiente forma y es raíz enésima, eso se lee raíz enésima porque puede ser raíz cuadrada, puede ser raíz cúbica, puede ser raíz cuarta de un número, una base, elevado a una potencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a radicar una potencia? Pues yo puedo, en este caso, convertir esta raíz en una potenciación. ¿Cómo? Pues yo cojo el exponente de la X y lo divido entre el índice radical y me queda, vea, m sobre n. Y viceversa, si yo tengo una potencia en forma de fracción, pues yo puedo desbaratar esta potencia y convertirlo en una raíz. ¿Cómo? Pues esta m se conserva aquí en el exponente y esta n se convierte en el índice de la raíz. Entonces vean que aquí pasa lo mismo en la segunda. Tengo x elevado a la n sobre n. Una de ellas se convierte en la potencia y la otra se convierte en el índice radical. Pero ¿qué pasa? El índice y la potencia son iguales. Entonces aquí es donde normalmente uno dice cancela la raíz con la potencia. Si yo saco raíz cuadrada de x al cuadrado, pues la raíz y el cuadrado se cancelan y ese valor pues va a ser siempre el mismo. Otra propiedad básica que debemos recordar es la potencia de cero. Todo número elevado a la cero siempre va a dar 1. No importa si es positivo, si es negativo, no importa cuál sea, en este caso, la letra. Todo número elevado a la cero siempre va a dar como resultado 1. Y, por último, tenemos las potencias que son negativas. Estas potencias que son negativas, normalmente en matemáticas, nosotros tratamos de que los exponentes queden siempre positivos. Entonces, para volverlo positivo, pues simplemente le cambiamos el orden. Acá yo le puedo agregar un 1 bajo la X y entonces, ¿cómo lo convierto a positivo? Pues el 1 sube y la X baja. Y observamos que ya el exponente, o sea, P, ya no está negativo, sino que está positivo. Pues entonces aquí estamos haciendo como un recuento, ¿no? Aquí estamos pasando de sexto, séptimo, octavo, noveno,
No llegamos a décimo porque no vamos a trabajar funciones trigonométricas, ni tampoco llegamos a 11 porque no vamos a trabajar funciones, ¿cierto? Pero sí vamos a trabajar conjuntos. Entonces, como le digo, aquí estamos haciendo un recorderis. Entonces, vamos con este primer ejemplo. Tenemos una operación, me dicen 2x al cuadrado más 5x más 3x al cuadrado menos 5 más 3x. Entonces, si a mí me solicitan que escoja esta expresión y la reduzca o la opere, o simplemente calcule el valor a la mínima expresión, ¿ustedes qué van a realizar? Pues lo primero es que usted no puede sumar términos que no sean semejantes. Es decir, cuando yo sumo algo, debo sumar la misma unidad. Por ejemplo, si yo sumo dinero con dinero, pues el resultado me sigue dando dinero, ¿cierto? Pero yo no puedo sumar dinero con un objeto, porque si yo sumo dinero con objeto, pues el resultado no tendría como coherencia, ¿cierto? Entonces, en ese orden, yo debo ver cuáles son los términos que son semejantes. Por ejemplo, en esta primera expresión tenemos x al cuadrado aquí y tenemos otra x al cuadrado acá. Estos dos términos son semejantes. ¿Y por qué son semejantes? Porque tienen la misma letra y el mismo exponente. Entonces, para este caso, estos dos son semejantes, yo puedo sumarlos. Yo tengo dos cantidades aquí y tengo tres cantidades acá y la suma de ellas dos me da 5. ¿5 qué? Se sigue conservando la letra con el exponente, es decir, aquí los exponentes no se suman. No se suman, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo una suma entre estas dos expresiones. Si fuese una multiplicación, ya sería 2 por 3, 6, y x al cuadrado por x al cuadrado, pues ahí sí se suman los exponentes. Pero en el caso de la suma y la resta, se conserva la letra con su exponente. Entonces vamos con la segunda expresión. Tengo acá 5x y acá abajo tengo 3x. Entonces vean que tienen la misma letra y tienen el mismo exponente. Entonces yo los puedo operar. 5 más 3, eso me da como resultado 8 y se conserva la misma letra. Y tenemos un término acá independiente, un término que no tiene variable, pero que tampoco se puede sumar y restar con las x. Y como no tiene alguien con quien operar, pues simplemente se baja con todo y su signo. Aquí quedó resuelto entonces el ejercicio. Y así como está aquí, pues ya no se puede reducir más. Es más, me quedó una ecuación cuadrática. Esta ecuación se puede resolver, pero eso más adelante cuando ustedes empiecen a ver álgebra de trigonometría, van a ver todos los casos de las funciones cuadráticas. Por ahora, digamos que lo esencial, ¿cierto? Y ahora nos vamos con el punto B. Con el punto B, donde tenemos esta expresión. Nuevamente revisamos los términos que son semejantes. Tengo 4x más 6x. Observamos que la letra es la misma, entonces se pueden sumar. 6 más 4 me da 10 y se conserva la misma letra. Acá tenemos menos 2x al cuadrado y tenemos más 5x al cuadrado. Uno está positivo, uno está negativo. Entonces mencionábamos ahora que signos diferentes se restan. A 5 le quito 2, me queda 3. Y se deja el signo del número mayor. ¿El mayor quién es? El 5. Por lo tanto, queda positivo. Y se conserva la misma letra con su exponente. Y nuevamente encontramos un término acá, dependiente, que no tiene un valor de x, pero tampoco tiene con quién operar, entonces simplemente se baja. Si por algún motivo encontramos acá un número, por ejemplo, más 1 o más 2, pues se podría operar con el 3 y se coloca el resultado. Entonces, hasta aquí, digamos que hemos hecho un recuento. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña pausa y voy a preguntarle aquí a los estudiantes hasta aquí cómo se han sentido. ¿Han recordado algunas operaciones? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de todas las propiedades? Sí, señor. Bueno, por aquí Sí. tenemos una mano Buenas levantada. noches. Dolor de cabeza. Carlos, ¿va a hablar? Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo van todos? Sí, vamos recordando, digamos, cosas eh, que por, digamos, dejarlas de hacer se van como olvidando. Hasta me dio dolor de cabeza volverlas a recordar. Pero bueno, de todas formas, ese dolor de cabeza ya no va a ser tan fuerte porque esta vez ustedes tienen tutores que los vamos a estar acompañando en todo este proceso y créanme que así sea a distancia, es decir, modalidad presencial virtual, ustedes se van a dar cuenta que la universidad cuenta en este caso, esta aplicación de Teams que nos permite realizar estas web conferencias y ahí ustedes van a encontrar bastante material y profes
tutores muy dispuestos pues a que ustedes toda esta parte de matemática, al menos yo lo hago, quede bastante claro. Por aquí Juliana tiene la mano levantada. Hola, profe, buenas noches. Profe, es que yo estoy un poquito perdida porque resulta que yo al principio entré como que a otro link, algo así, no sé muy bien. Sí, Y a mí me había llegado el correo que era pensamiento lógico. es correcto, dijiste. ¿Es ese? Porque es que estamos viendo como mucho matemática y entonces me perdí. Eso no, o sea, tengan en cuenta que cuando hablamos de pensamiento lógico, es matemática, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas se tienen que, digamos, reforzar y recordar. Ustedes van a arrancar un proceso y en ese proceso van a encontrar algunos cursos donde es necesario que tengan en cuenta algunas nociones de lo que estamos observando. Pero no se preocupe, aquí esto es simplemente un recuento para que recuerden un poco de las operaciones básicas. Ahora sí vamos a saltar un poco más a la parte de pensamiento. Y aquí voy a tratar de ser muy práctico para que ustedes vean las diferentes herramientas que pueden utilizar para que puedan realizar las tareas del curso de pensamiento lógico, que tiene bastantes gráficas y bastantes cositas para trabajar. ¿Listo? Profe, y otra consulta. ¿La clase queda grabada en el mismo link? Es que como te comento, yo entré un poquito tarde porque está como que en otro link, no sé muy bien, entonces... Es correcto. Esto queda grabado, incluso automáticamente una vez terminemos esta web. En este mismo chat va a quedar generado un video y yo creo que nuestra consejera nos va a colaborar para que a los correos de ustedes pues les llegue la grabación. ¿Listo? Entonces vamos a Gracias. continuar. ¿Listo? Entonces ya hicimos aquí un recuento de la parte matemática, algunas nociones. Por acá tenemos unas actividades, pero voy a tratar primero de ir abarcando las temáticas de las sesiones y ahora cuando veamos los tiempos, tratamos de interactuar con alguno de estos. ¿Listo? Por ahora vamos a continuar con la sesión número 2 y aquí sí entramos un poco en materia, porque resulta que la sesión número 2 vamos a trabajar un poco la teoría de conjuntos. Y esta teoría de conjuntos la van a ver en el curso de pensamiento lógico. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Aquí tenemos una pequeña agenda donde nos van a hablar sobre los conceptos, representaciones y cómo se determinan los conjuntos. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a empezar hablando un poco de qué es un conjunto. Un conjunto no es más que una agrupación de elementos o de objetos que tienen una característica en común. Y eso que los hace común, digamos que encierra el concepto de un conjunto. Normalmente todos los elementos que hacen parte de un conjunto se denominan elementos. Y siempre utilizamos este tipo de diagramas, se llaman diagramas de Venn-Euler, o estos círculos óvalos que están viendo ustedes, para graficar estos conjuntos. ¿Listo? Bueno, por aquí tenemos un micrófono encendido para que por favor lo apaguen. Estoy escuchando por aquí respiración. Jefferson Contreras, creo. Eso es, muchas gracias. Entonces seguimos. Entonces, estábamos hablando de los conjuntos y estos conjuntos, pues, tienen algunas características. ¿Cuáles son esas características? Normalmente los conjuntos siempre se nombran con letras mayúsculas. Siempre se nombran con letras mayúsculas. Y cuando yo quiero seguir nombrando los elementos de un conjunto que también son letras, pues aquí ya no van a ser mayúsculas, sino que van a ser minúsculas. Aunque no siempre van a ser letras, también vamos a encontrar números. Entonces, si son letras, son minúsculas, y si son números, pues simplemente se colocan en ese orden separados por comas. Entonces, repito, los conjuntos siempre se nombran con letras mayúsculas y los elementos en minúscula. Siempre se coloca una llave que indica dónde arranca y dónde termina, aunque no todos los conjuntos tienen un fin. Por eso vamos a ver unos tipos de conjuntos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver cómo se nombran los conjuntos. Resulta que un conjunto yo lo puedo escribir por extensión o también lo puedo escribir por comprensión. ¿Y qué diferencia hay entre el uno y el otro? Pues cuando yo voy a nombrar un conjunto por extensión, yo simplemente debo colocar los elementos que hacen parte de ese conjunto. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, que son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues vean que estamos escribiendo todos los elementos de ese conjunto separados por comas.
Ojo, esto no tiene ningún orden. Yo puedo arrancar con 2, 4, 5, 1, 6. No tiene ningún orden. Lo importante es que los elementos estén dentro del conjunto. Solo que, pues normalmente en matemáticas tratamos de manejar o de menor a mayor o de mayor a menor, aunque siempre es menor-mayor. ¿Listo? Otro ejemplo, conjunto B. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tenemos los elementos que hacen parte de ese conjunto separados por comas. Y nuevamente tenemos unas llaves que nos dicen dónde arranca y dónde termina. Y tenemos otro conjunto que es A, E, I, O, U, ¿cierto? En este caso, pues, la descripción serían las vocales. Esto es un conjunto escrito por extensión. Elementos donde cada elemento se separa por comas. Pero yo también puedo nombrar un conjunto por comprensión. ¿Y qué es por comprensión? Debo dar una característica de ese conjunto. Debo decir qué tienen en común. Entonces, por ejemplo, yo digo el conjunto S. El conjunto S son las vocales. Acá solamente mencioné la descripción de ese conjunto, pero ya ustedes saben que las vocales son, pues, A, E, I, O, U. Si yo digo N, el conjunto N son los naturales. Vean que aquí ya estoy mencionando que son los números naturales y ya ustedes saben cuáles son los naturales. Mencionábamos ahora que eran los números desde el 1 hasta el infinito, ¿cierto? Miren que acá tenemos 3 puntos suspensivos. Entonces, si yo lo quiero escribir en comprensión, pues solamente digo naturales o números naturales. Entonces vean que aquí ya estamos trabajando pensamiento lógico, pero vean que estamos tocando un concepto de la parte numérica, lo que acabamos de ver en la sesión número 1. Entonces, por eso no podemos dejar atrás esas nociones básicas de la matemática. Ahora tenemos una estructura un poco más completa. Por ejemplo, acá tenemos x/x. ¿Esto cómo se lee en matemáticas? Este slash se lee tal que. Entonces, ¿cómo sería este conjunto G? Dice, x tal que x es un día de la semana. Entonces, vean que aquí hay una descripción un poco más detallada y un poco más completa, que X va a ser un día de la semana. ¿Y cuáles son los días de la semana? Pues puede ser lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Entonces, estas son las dos formas en las cuales ustedes pueden nombrar un conjunto, por extensión o por comprensión. Ahora pasemos aquí a los tipos de conjuntos. Tenemos los conjuntos finitos. ¿Cuáles son los conjuntos finitos? Son aquellos conjuntos que tienen un inicio y tienen un fin. Por ejemplo, acá tengo A, I, O, U, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que la A está escrito por extensión. Está una letra separado por coma y cada una de ellas, ¿cierto? Acá tenemos el conjunto Z. El conjunto Z dice así, son todos los X tal que X es una palabra. Entonces, como es una palabra, al yo escribirla, pues va a tener un inicio y va a tener un fin. Todos estos son conjuntos finitos, ¿listo? Entonces, bueno, aquí ya tenemos este ejemplo más detallado. Ahora tenemos los conjuntos infinitos. Son aquellos que tienen un comienzo, pero no tienen un fin. Por ejemplo, tenemos el conjunto P, que dice que A, tales que A es par. ¿Cuáles son los pares? El 2, el 4, el 6, el 8. Y si usted sigue contando todos los pares, pues se va a dar cuenta que no va a llegar a un fin, ¿cierto? Porque también son infinitos. ¿Qué significa eso? Que este conjunto tiene un inicio, pero no tiene un fin. Por eso son conjuntos infinitos. Ahora observemos el conjunto Q. Arranca con 0, 3, 6, 9 puntos suspensivos. Aquí ya me están indicando que esto continúa. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Entonces, por ejemplo, alguien que me diga, este conjunto Q, aquí como está escrito, está nombrado por extensión, debido a que están los elementos separados por coma. ¿Quién me dice este conjunto Q por comprensión? ¿Cómo quedaría? Entonces sería 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Y así de Es 3 en correcto. 3. De 3 en 3. Pero entonces, así, tal cual como lo acaba de mencionar, está nombrado por extensión. Pero si yo lo quiero nombrar por comprensión, ¿cuál sería la característica que tiene ese conjunto? Ahí serían los números naturales. Serían los números naturales. Vamos a ver. Si yo digo los números naturales, arrancaría con el 1, el 2, el 4. ¿No son que tienen una diferencia de 3, profe? 3 números. Puede ser. Números impares. Está mucho mejor, ¿cierto? Números impares, porque tengo el 3, tengo el 6,
tengo el 9, pero entonces hay un problema. El 0 Pero no entonces es cuando impar, pasa el 12, ¿cierto? Entonces aquí con el 0 tendríamos un problema porque el 0 no viene siendo par. Entonces, si yo quiero escribir este conjunto por comprensión, debo dar una regla que se acomode. Entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí un documento en Word, aquí rápidamente, y voy a escribirlo. Entonces voy a decir Q es una X tal que X es impar y X es igual a 0. Bueno, O, vamos a colocarle aquí O. Esta es una forma, pero si yo quiero ser un poco más detallado con esto, yo puedo decir, vea, son todos los X tales que X es igual a 3 por N. ¿Y quién es N? N son todos los números, vamos a colocar, N son todos los mayores o iguales que 0. Ya en este orden cambia todo, porque yo estoy diciendo que X es un número que sale de la multiplicación de 3 por N. ¿Y quién es N? Pues son todos los mayores iguales a 0, o sea, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, si yo multiplico este 3 por el 0, me va a dar 0. Si yo multiplico este 3 por 1, ¿me va a dar cuánto? 3. Si yo multiplico este 3 por 2, ¿me va a dar cuánto? 6. Si yo multiplico 3 por 3, me va a dar 9. Si multiplico por 4, me va a dar 12 y así sucesivamente. Y miren que estos elementos que acabo yo de escribir ya por extensión, pues corresponden exactamente a los que yo tengo acá. O sea que este conjunto que acabo de yo escribir aquí, este está escrito por extensión y este está escrito por comprensión, porque es una regla y una regla que aplica. Pero miren que las reglas no van a ser siempre únicas. Yo puedo hacer una regla también de esa forma. X es par, es impar, o X también puede ser 0. Pero también puedo ser un poco más específico. Entonces, digamos que ahí quiero que tengan en cuenta que cuando yo voy a nombrar un conjunto por comprensión, pues digamos que hay muchas formas. Ya los conjuntos por extensión, vean que esos sí son fijos, son los elementos y ya. Listo. Bueno, entonces tenemos dos tipos de conjuntos, los finitos y los infinitos, pero estos no son todos. También tenemos por aquí el conjunto vacío. ¿Y cuál es el conjunto vacío? Pues es aquel que no tiene ningún elemento. Entonces, por ejemplo, hay dos formas de escribir el conjunto vacío y es un corchete abierto y cerrado y no tiene nada dentro de él. Ahí estoy indicando de que este conjunto es vacío, pero al mismo tiempo, si yo hago un 0 con un slash, estoy diciendo que no tiene elementos. Pero ojo, no vayan a combinar estos dos, porque si yo hago este corchete, inserto este vacío y luego lo cierro, ya el conjunto no está vacío porque hay un vacío dentro del vacío. O sea que no estaría vacío. O sea, lo que voy es que no puedo combinar los dos. O está abierto y vacío, o simplemente digo que el conjunto no tiene elementos. Estas son las dos formas de indicar de que es un conjunto sin elementos. Y también tenemos el conjunto equivalente, o también llamado el conjunto unitario. ¿Y cuál es ese conjunto? Ah, bueno, estos son equivalentes. Aquí faltó el conjunto unitario, no está la gráfica, pero el conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento. Pero también tenemos conjuntos que son equivalentes. Por ejemplo, si yo tengo aquí el conjunto A, 1, 2, 3, 4 y 5, y yo tengo el conjunto B, 4, 5, 6 y 7, entonces yo puedo decir que A puede ser equivalente a B. ¿Por qué? Porque tiene algunos elementos que están incluidos en él. En este caso, esa es la tal famosa intersección que la vamos a ver a continuación. ¿Listo? Y por último tenemos el conjunto universal. Este conjunto universal, vamos a aprovechar aquí esta gráfica que están ustedes observando. Es importante que tengan en cuenta que ya mencionamos que los conjuntos se escriben con letras mayúsculas. Se utilizan siempre círculos o óvalos, ¿cierto? Que son como circunferencias achatadas, llamadas diagramas de Venn-Euler. Pero cuando yo quiero nombrar el conjunto universal, ese conjunto universal siempre se delimita por medio de un rectángulo o un cuadrado, que normalmente siempre es un rectángulo. Entonces, cuando a mí me hacen un rectángulo en una gráfica de conjuntos, ya me están diciendo que ese es el conjunto universal. ¿Y el conjunto universal cuál es? Es el que delimita todo. Es decir, yo no me puedo salir de esto.
Si yo digo conjunto universal, todos los estudiantes que se encuentran en este taller PAD, pues no puedo incluir entonces estudiantes que no estén dentro de esta conferencia. Y dentro de este conjunto universal yo puedo hacer más conjuntos, por ejemplo, el conjunto de los hombres, el conjunto de las mujeres, el conjunto de las personas que tienen más de 18 años, el conjunto de las personas que tienen menos de 18 años. Es decir, puedo crear un sinfín de subconjuntos, pero lo importante es que no me salga del conjunto universal, que para mi ejemplo, pues viene siendo todos ustedes los que hacen parte de este taller el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de las operaciones. Y aquí vamos a recordar mucho lo que trabajan ustedes en 11 y al mismo tiempo yo me voy a salir un poco de la presentación para mostrarles una herramienta que ustedes van a usar bastante. ¿Listo? Es una herramienta que todos los computadores traen y se llama Pine. Ustedes van a escribir aquí Pine. Normalmente, pues, si yo abro esta aplicación, pues me va a llevar aquí a esta presentación que están viendo ustedes, ¿cierto? Esto ustedes lo van a utilizar bastante para crear las gráficas. Entonces, por ejemplo, yo estaba mencionando que siempre hay un conjunto universal y que se representa por medio de un rectángulo. Ahí lo están observando. Que también tenemos dentro de él unos subconjuntos. Por ejemplo, acá tengo el conjunto A. Luego por aquí tengo un conjunto llamado el conjunto B. Puede ser este acá. Vamos a colocarlo así. Acá lo puedo mover un poco. Y tengo otro conjunto, que lo vamos a llamar el conjunto C, y lo puedo ubicar más o menos aquí. Entonces aquí, en Pine, vean cómo es de fácil crear, en este caso, crear las gráficas. Entonces yo aquí digo que esto es un conjunto universal, utilizo la U. Que este es un conjunto A, que este es un conjunto B, y que este es un conjunto C. Entonces aquí estamos mencionando, repito, cómo ustedes pueden realizar esas gráficas de conjuntos que van a tener que realizar en su presentación del curso de pensamiento. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tengan una estructura así, ya ustedes luego la seleccionan la gráfica, le hunden control C, van a su documento Word y lo pegan. Entonces, por ejemplo, lo pegamos por acá. Y vean cómo ya la gráfica, yo la puedo ubicar por aquí. Entonces, por aquí ya puedo ubicar la gráfica y vean cómo queda su gráfica bien hecha. Entonces, cuando ustedes estén haciendo esto, hay muchos estudiantes que arrancan y dicen, bueno, ¿yo cómo hago esas gráficas? ¿Cómo hago esos círculos para que me quede todo bien organizado? Esta es la forma. Van a Pine, lo dibujan y lo pegan. Pero eso no es todo. Porque es que resulta que ustedes dentro de estos conjuntos van a tener que hacer unas operaciones. ¿Y cuáles son las operaciones? Vamos a arrancar con la primera. La primera operación sería A unión con B. ¿Qué significa la unión? Ese es el símbolo de unión. ¿Y qué es la unión? La unión simplemente es tomar los elementos de un conjunto y combinarlos con los elementos de otro conjunto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar acá unos números de forma aleatoria. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Tenemos aquí el conjunto A. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Del 1 al 6. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Finito, infinito, unitario o vacío? Ay, finito. Es correcto, eso es un conjunto finito, excelente. Ahora, ¿quién me dice cuáles son los elementos de B? 5, 4, 7 y 9. 5, 4, 7 y 9. Y repito, vean que aquí el orden no interesa. Lo importante es que estén los números. Yo puedo arrancar con 4, 5, 7 y 9. Pero si lo dejo de forma desorganizada, no hay problema. Sigue siendo un conjunto finito. Y ahora, ¿quién es C? 6, 4, 7 y 8. 6, 4, 7 y 8. Hasta aquí vamos muy bien, ¿cierto? Tenemos aquí un conjunto finito. Bueno, entonces ahora yo les pongo lo siguiente. Díganme, por favor,
¿Cómo yo escribo nuevamente el conjunto A, pero ya no por extensión, porque aquí está por extensión, sino por comprensión, porque eso es una de las actividades que van a realizar ustedes en el curso. Vamos a escribir este conjunto A por comprensión. Yo arranco con esto. Son todos los X tal que X es. ¿Aquí qué podríamos escribir? ¿Quién me dice? ¿Qué característica tienen estos números? ¿Que Del es 1 al menor 100. que 10, profe? Es correcto, ahí tenemos algo importante, que es un número menor que 6. Pero ¿qué otra cosa tenemos aquí? Por ejemplo, yo puedo decir que pertenecen a los números naturales, porque son positivos. Bueno, y no se está incluyendo el 0. Pero resulta que los naturales son muchos. Entonces yo aquí puedo colocar una coma y vamos a utilizar lo que acaba de decir su compañera. Es menor que 6. Ah, listo. Entonces yo puedo decir que X es un número menor o igual que 6. Pero miren que no escribí la palabra menor, ni tampoco la palabra igual. Coloqué el símbolo de menor. Entonces recuerden que este símbolo es menor. ¿Menor que? Y este símbolo es mayor que. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿cómo se lee esto? Es un X tal que X pertenece a los naturales, es decir, es positivo. Pero al mismo tiempo es menor o igual que 6. ¿Cuáles son los números? Pues el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Y por qué no el 0? Porque vea, ya dije que es un número natural y los naturales van desde el 1 hasta adelante. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Listo, excelente. Entonces, ahora vean que ya ustedes recordaron cómo se escribe entonces un conjunto por extensión, por comprensión, lo podemos clasificar. Y ahora vamos a realizar las operaciones. Estábamos diciendo cuáles son los elementos de esta operación, es decir, A unido con B. ¿Ustedes qué van a hacer? Tomen todos los elementos de A y únalos con los elementos de B. En ese orden, ¿cómo quedaría esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Listo, vamos a revisar. Del 1 al 6, de 4 también, 7 y 9. 7 y 9. Y entonces observamos que, por ejemplo, aquí este 4 estaba también acá abajo. Este 5 también estaba aquí abajo, ¿cierto? Estos elementos cuando se repiten, se coloca una sola vez. Vea que aquí está el 4 y aquí está el 5. Y si vamos a la gráfica, estos dos elementos, estos dos conjuntos A y B tienen que tener en común el 5 y el 4. Si yo me vengo aquí a mi gráfica, vean que exactamente aquí donde se están uniendo el A y el B, donde está la intersección, ahí está el 5 y al mismo tiempo está el 4. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la unión, pero gráficamente a ustedes les van a pedir que hagan la gráfica. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a hacer lo siguiente. Para yo poder graficar, ustedes van a ir aquí a esta opción, donde está la parte del tarrito y la pintura, y van a tocar aquí el color. Entonces vean, A lo voy a pintar todo, y B también lo voy a pintar todo. Y esto que están viendo ustedes en pantalla es A unido con B. Miren que solamente lo que está en amarillo es lo que corresponde al resultado que tenemos aquí enfrente. Esa es la primera operación de los conjuntos, unión. Ahora vamos a ver cómo sería la parte de la intersección. Entonces, repito, la unión son todos los elementos de un conjunto con el otro conjunto. Entonces, ahora, bueno, para el siguiente ejemplo, yo voy a tomar nuevamente aquí esta gráfica. Le hundo control C. Voy a bajar por aquí y lo voy a pegar acá. Aquí está. Entonces, ahora voy a tratar de colocar varias porque vamos a hacer varias operaciones. Acá tenemos para la unión, la intersección. Por aquí vamos a colocar una diferencia. Aquí está. Entonces vamos por aquí. Vamos a revisar un poco entonces la siguiente operación que es A intersección con C. ¿Cómo así que A intersección? Este símbolo, es decir, esa U invertida, significa intersección. Y la intersección, ¿cómo se grafica o cómo se representa? Pues la intersección son los elementos que tienen en común ellos dos. Entonces, ¿quién me dice cuál es la intersección de A con C? ¿Cuáles son los elementos que ellos dos comparten? ¿El 5 y el 4? El 5 y el 4, ¿será que sí?
El No, el 6 y el 6 y el 4. 4. El Seis. 6 y el 4, ¿cierto? Entonces vamos a verlo gráficamente. Entonces me vengo aquí a mi paletica de pintura, escojo el amarillo, que es como que resalta más, y la intersección de ellos dos, pues yo me vengo a A y me vengo a C, y prácticamente es esto que están viendo ustedes en pantalla. Esta gráfica corresponde a la intersección de A De A y C. con C. Vean que está el 6 y el 4 pintados, y acá dijimos que era el 6 y el 4, Y el 5. ¿cierto? Bueno, pero vamos a ver qué pasa si yo les pregunto a ustedes cuál es la intersección, perdón, cuál es la intersección de A con B con C. ¿Cuál es la respuesta? El 4. El Es 4. correcto. Muy bien, es el único elemento que tienen en común los tres. Los Y tres si yo me voy juntos. para la gráfica, ¿qué debo pintar? El 4. Solamente Cuatro. esta región, que es la región que comparte todo. Esa sería la intersección de esos tres. Hasta ahí vamos bien. Ahora vámonos con otra operación muy básica o elemental de los conjuntos, que se llama la diferencia. ¿Y cómo así que la diferencia? Vamos a ver. A menos B, que es totalmente diferente a B menos A. La diferencia de conjuntos, ¿qué es? Voy a hacerlo primero gráficamente. Voy a pintar el primero. El primero aquí es A. Entonces yo pinto todo A. Voy a pintar todo el conjunto A. Ahí está pintado. Y ahora le voy a borrar todos los elementos que tenga B. Le borro esto, le borro esto, le borro esto y le borro esto. ¿Qué me quedó? Profe, no, ya. ¿Qué me queda ahí cuando yo cojo todos los elementos de A y le quito todos los elementos de B? ¿Qué Me elementos queda me quedan? 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3 y 6. Excelente, ahí está, vean. Entonces vean que yo pinté todo el conjunto A, pero luego vine y le quité todo lo que estaba aquí en B. Y entonces estos fueron los elementos que quedaron, ¿cierto? Ahora vamos a cambiar el ejercicio. Vamos a pintar nuevamente esto y ahora vean lo que pasó. B menos A. Entonces, ¿a quién pinto primero? Al B. El Primero 5 y el pinto todo 4. B. Excelente. Y cuando ya pinte el B, le voy a borrar ¿qué? Todos los elementos que tiene ¿quién? A. El A. Entonces le borro esto y estos de acá, pero no los está tomando. Entonces, conclusión, yo obtengo el 9 y el 7. Entonces vean cómo A menos B es totalmente diferente a B menos A. ¿Qué significa esto? Que la diferencia de conjuntos me importa el orden, porque el primero es el que conserva los elementos y el segundo es el que quita los elementos. Esto es importante que lo recuerden, ¿listo? Y esta es la forma gráfica que obtenemos, donde podemos observar pues, la diferencia entre conjuntos, ¿listo? Ahora pasemos a otro, que se llama la diferencia simétrica, y es un triángulo. A, diferencia simétrica de B, que es exactamente lo mismo que B, diferencia simétrica de A. Como esto simplemente es un taller, yo no voy a entrar en detalle con el concepto. Lo que quiero es que esto lo recuerden cuando estén trabajándolo en el curso. Entonces, A, diferencia simétrica de B, en otras palabras, viene siendo como todos los elementos de A, todos los elementos de B, sin tener en cuenta lo que se repite entre ellos dos. Repito, todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero quitémosle los elementos que se repiten. Pregunto, ¿qué pinto aquí en la gráfica? ¿5 y 4? 5 y 4. No, 1, Esa 2, sería la 3, intersección. 1, 2, 3, 6 y 9, 7. O sea, saldría el 5 y el 4. Vamos a ver, entonces vamos a pintar esta, o vamos a hacer una cosa, pintemos todo A y pintemos todo B. A y B. Ahora quitémosle lo que está en la mitad de ellos dos. O sea, esto 5 y y quitémosle 4. esto. Y observamos que la diferencia simétrica es como que A menos B y al mismo tiempo B menos A. O sea, es una combinación de la diferencia. Entonces yo voy a tomar únicamente los valores de A, únicamente los valores de B, pero no voy a tomar en cuenta o no voy a tener en cuenta los valores que se repiten entre ellos. Y entonces si me piden cuáles son los elementos, pues ya ustedes dicen el 1, el 2,
el 3, el 6, el 7 y el 9. Ahí tenemos entonces la representación de la diferencia simétrica. Y vamos con el último, y no menos importante porque es una de las operaciones que más causa dolores de cabeza en los estudiantes, y es el complemento. ¿Qué es el complemento? A complemento, B complemento y C complemento. El complemento es simplemente lo que le hace falta a un conjunto para ser universal. ¿Cómo así? Pues son todos los elementos que le hace falta a ese conjunto para parecerse a todo el conjunto universal. Entonces, por ejemplo, vamos con el complemento de A. Yo siempre le digo a mis estudiantes, vea, sencillo, pinte todo lo que esté por fuera de A. Vea, ese es el complemento de A. ¿A qué le hace falta para ser universal? Le hace falta el 9, le hace falta el 7 y le hace falta el 8. Porque ya tiene los demás números. ¿Sí me hice entender ahí? Sí. Listo. Entonces ahora yo pregunto, ¿cuál es el complemento de B? Sencillo, pinten todo. Todo A. Y el dejen 8. solamente, es correcto, dejen a B en blanco. O sea que los elementos que le hace falta a B para ser universal son el 1, el 2, el 3, el 6 y el 8. Listo. Y ahora vamos a ver qué pasa con el complemento de C. Complemento de C, pues pintamos todo sin tener en cuenta a C. ¿Qué le hace falta a C para ser universal? El 1, el 2, el 3, el 5 y el 9. Estas son las operaciones. Importante que guarden toda esta información. Aquí hicimos prácticamente una de las tareas del curso de pensamiento, porque van a tener que hacer gráfica, van a tener que escribir los conjuntos por extensión, por comprensión, van a tener que hacer algunas operaciones entre conjuntos, un poquito más largas, un poquito más complejas, pero al menos con esto, con este taller se llevan como la herramienta y la forma como ustedes pueden ir realizando todo esto. Ya luego ustedes lo que pueden hacer es tomarle una captura o seleccionan, le hunden control C, se van para su documento de Word y nuevamente, así como la anterior, esto les va a quedar bien organizado si lo pegan acá. Entonces, por ejemplo, yo pego mi imagen y vean cómo se ve la imagen bien bonita, bien organizada, con los elementos y todas las operaciones que estábamos indicando. Entonces, aquí tenemos como la parte de las operaciones entre conjuntos. Aquí en la presentación pues nos hablaban de la intersección, que ya la explicamos, la diferencia entre conjuntos, ya la explicamos, la diferencia simétrica, que es el triangulito, vean, ya la explicamos. El complemento, vean el complemento. Esa es otra forma de escribir el complemento, y es, en vez de la C, también se le puede colocar una comilla. Entonces también se lee A complemento. Pero normalmente en este curso de pensamiento se trabaja con la C acá arriba. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí pues yo voy saltándome eso porque ya lo explicamos. Hasta aquí hemos terminado la sesión número 2. Vamos a hacer una pausa y les pregunto, ¿hasta aquí qué tal? Bien, profe, bien. Refrescando la Vamos memoria. recordando. Excelente, muy bien. Recuerde que luego pueden ver la grabación y con más calma van tomando apuntes, van haciendo así algunos ejercicios prácticos. Yo ahora les voy a compartir esta presentación para que todos estos quizzes que están viendo ustedes aquí lo puedan ir realizando. Entonces, por ejemplo, ve, aquí tenemos una actividad que ustedes pueden escanear. Si ustedes gustan, le pueden tomar captura para que porfa lo abran. Igual aquí está el jueguito. Y este juego tiene que ver con la parte de conjuntos. Entonces, bueno, vemos aquí que el anuncio se acabe y aquí le dan jugar. Entonces, por ejemplo, aquí les va a aparecer una de las preguntas. Dice, los conjuntos se pueden representar gráficamente a través de conjuntos por extensión, diagramas de Venn, ninguna de las anteriores, o conjunto por comprensión. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Estamos hablando de representar, ¿no? No de nombrar. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Cómo es? Es correcto. Diagrama de Venn-Euler. Ahora tenemos la siguiente pregunta. El conjunto X son todos los números naturales. Así como está escrito este conjunto, está escrito por comprensión, por extensión
Acá escrito nuevamente con los elementos o diagrama de Venn. ¿Cuál es la respuesta? Por comprensión. Está escrito por comprensión. Excelente, porque vea que aquí hay una característica del conjunto. Muy bien. Bueno, tenemos el símbolo que permite saber si un elemento pertenece a un conjunto determinado. Yo por aquí creo que les escribí acá vea. Yo les escribí que X, tal que X pertenece a los naturales. Este símbolo se llama símbolo de pertenencia. El elemento pertenece a un conjunto. En ese orden, pues, acá observamos la pregunta. Entonces, ¿cuál es ese símbolo? Entonces, aquí tenemos A, B, C, D. La B. Es correcto, la B. Pero al mismo tiempo revisemos la C. La C está diciendo que el elemento no pertenece. Entonces, este se utiliza para decir que no pertenece y este para decir que sí pertenece. Muy bien. Bueno, seguimos por aquí. Vamos a terminar la que son 6 preguntas. Entonces, dado el conjunto B, 2, 4, 8, 10, 12, es posible afirmar que el 2 pertenece a B, que el 10 pertenece a B, que el 12 pertenece a B, todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Excelente, muy bien, todas las anteriores. Vamos con este. Dado el conjunto Z, es posible afirmar que G no pertenece a Z, Q pertenece a Z, J pertenece a Z y K pertenece a Z. ¿Cuál es la respuesta? G no pertenece a Z. G no pertenece a Z. Es correcto porque vean que acá no aparece G, ¿cierto? Si vamos acá que Q, vea que Q tampoco aparece aquí. Y aquí están diciendo que sí J pertenece. tampoco. J tampoco y me están diciendo que sí pertenece. Y K dice que pertenece a Z y no pertenece. No ¿Qué la pertenece. respuesta es? Es muy bien. Y vámonos con este. Dice que el símbolo de no pertenece a un conjunto, ¿cuál es? La D. Excelente. ¿Qué dicen los demás? ¿La D también? Sí. La D. Listo, excelente. Vamos con la D. Bien activos. Y creo que ya terminamos. Pero... No, falta una. sí, ya. Porque aquí ya aparecieron los resultados. Vean, los resultados es 6 puntos. Nota media 10. O sea, todo quedó correcto. Muy bien. O sea, aquí, excelente. Entonces, vea que cumplimos el objetivo de esta sesión número 2, que era la parte de conjuntos. Y ahora pasemos a la última sesión, que es, digo yo, la más compleja, dependiendo, pues, si ustedes en 11 vieron alguna parte de tablas de verdad y pensamiento lógico. Entonces, aquí, pues, si no trabajaron esa parte, todo esto va a ser nuevo para ustedes, pero no se preocupen, que aquí lo que vamos a hacer es como darles unos tips, algunas recomendaciones, y cuando arranquen el curso de pensamiento, ya los tutores les van a explicar más en profundidad y en detalle algunas cositas, ¿listo? Entonces vamos a arrancar aquí hablando de las tablas de verdad. Pues aquí vamos a observar este video. Pues de pronto el tiempo no nos da. De igual manera, yo les voy a compartir el enlace para que luego lo revisen, ¿listo? Pero bueno, en este caso, una tabla de verdad lo que nos permite es como tratar de resumir todas las posibilidades que tenemos nosotros para saber si una proposición es falsa o verdadera. Aquí la pregunta es, bueno, proposición. ¿Y qué es una proposición? Entonces, hablamos de que una proposición se puede definir de 2 formas o de 2 maneras. Una es aquella expresión que puede ser afirmativa o que puede ser negativa. Es decir, yo puedo decir, el gato es negro o el gato es blanco. Si ustedes observan la imagen, evidentemente el gato es blanco para este ejemplo. Pero el gato es negro es una proposición porque independientemente de que no sea así, es una proposición que es, digamos que negativa, o sea, es contraria. En cambio, el gato es blanco, pues es una proposición afirmativa. Entonces, esa expresión, pues, no debe contener preguntas ni signos de exclamación. Es decir, una proposición, para que sea proposición,
debe tener una validez. Es decir, que cuando usted lo mencione, pueda que esa afirmación pueda ser falsa o puede ser verdadera. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Y una pregunta, si yo hago una pregunta, pues esa pregunta no puede ser una proposición. Entonces, acá tenemos algunos conectores. Entonces, resulta que las proposiciones, hay dos tipos de proposiciones. Hay una que se llama proposición simple y hay otra que se llama una proposición compuesta. ¿Cuál es la proposición simple? Simplemente esa frase que puede ser positiva o puede ser negativa. El día está lluvioso, el día está muy largo, Carlos está cansado, Pablo estudia en la Universidad de la UNAD, Jason está escrito en el programa de ingeniería. Todas esas afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Esas son proposiciones simples, pero cuando yo tomo una proposición simple y la junto con otra proposición simple, eso se llama una proposición compuesta. Esas dos proposiciones simples yo las puedo unir por medio de los famosos conectores lógicos. Y en los conectores tenemos la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. ¿Cuál es la negación? Es cuando usted niega algo. Entonces, por ejemplo, si yo digo las calles en México no están sucias, ahí estoy usando la negación para negar una proposición. Normalmente la proposición sería las calles en México están sucias. Pero si yo quiero negar esa proposición, yo digo las calles de México o las calles en México no están sucias. Ahí el no es un conector que me permite negar esta proposición. Ahora, la conjunción, vean que tiene un símbolo, es como esta V hacia abajo, que también se puede escribir como una I. Entonces, cada vez que ustedes encuentren una I, están hablando de la conjunción. Y entonces, ¿cómo la aplico yo en una proposición compuesta? Miremos el siguiente ejemplo. En primavera hay flores. Eso es una proposición simple. En invierno hay nieve. Esa es otra proposición simple. Si yo las combino por medio de una conjunción, o sea, una I, queda en primavera hay flores y en invierno hay nieve. Aquí ya se convierte en una proposición compuesta porque estoy uniendo dos por medio del conector lógico I. Ahora tenemos el conector de la disyunción, que es el O. Y entonces nuevamente tenemos dos proposiciones. Luis es corrupto. O es ingenuo. Entonces aquí como ya me están hablando de que es ingenuo, el sujeto es el mismo. Es decir, Luis es corrupto o Luis es ingenuo. Entonces, tenemos dos proposiciones simples que se pueden unir por ese conector y entonces ya se convierte en una proposición compuesta. Pregunto, entonces, ¿qué diferencia hay entre el I y el O? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Quién me puede dar aquí una pequeña explicación? ¿Qué diferencia hay entre el I y el O? Porque el I se está refiriendo a dos preposiciones y el O se está refiriendo al mismo individuo. Bueno, puede ser esa porque coincidencialmente digamos que cumple esa característica, pero vamos al siguiente ejemplo. Si yo le digo a usted, usted toma café y toma tinto. ¿Qué diferencia hay si yo le digo usted toma café o toma tinto? Que está dando a escoger una de las dos opciones, ¿no? Es correcto. Cuando Uno yo es digo una pregunta y otro es un conector. eso es, muy bien. Entonces, cuando yo digo usted toma café y tinto, yo estoy diciendo que está tomando ¿qué? La misma. Las dos, ¿cierto? Ambas Está tomando cosas. café y tinto, es ambas cosas. No le estoy dando opción de nada. Pero si yo le digo usted toma café o tinto, o usted toma café, o usted toma tinto, o incluso puede tomar las dos. Porque cuando yo digo o, no estoy refiriéndome a que tiene que ser las dos como el anterior que dije, usted toma café y tinto. ¿Sí me hice entender ahí? Sí. Bueno, y aquí tenemos otro conector lógico llamado el condicional. Normalmente se conoce como sí entonces, o entonces también. Acá tenemos un ejemplo donde dice que Leo es, perdón, Sí, Leo. Leo, sí, no lo miré en mayúscula. Si leo un libro cada semana, digamos que ahí estamos hablando de una proposición simple. Leo un libro cada semana.
pero ya cuando yo le agrego el sí, es porque voy a utilizar el entonces. Si leo un libro cada semana, entonces seré una persona muy sabia. Seré una persona muy sabia es otra proposición simple y yo lo puedo combinar con el en sí, el entonces, y vean cómo queda entonces la parte gramatical, ¿cierto? Si leo un libro cada semana, entonces seré una persona muy sabia. Ahora, hay otro conector llamado el bicondicional y se lee sí, solo sí. Entonces, aquí se utilizan esta flechita para indicar el bicondicional y acá dice pasarás el examen si y solo si estudias diariamente. Proposición simple, pasarás el examen. Otra proposición simple, estudias diariamente. Yo las puedo combinar con el sí y solo sí. Y bueno, este no, este y, este o, este sí entonces y este sí y solo sí, tiene una estructura lógica y tiene unas condiciones para su uso. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí están cada una de los símbolos, el y, el o, el sí, solo sí y la negación. Es la forma como se utiliza. Y entonces vamos a revisar un ejemplo. Yo creo que por aquí tenemos un ejemplo. Ah, bueno, aquí está. Con este ejemplo vamos a tratar de dar cierre, pero voy a utilizar este ejemplo para irme de una vez a Word. Yo quiero que ustedes se vayan hoy con la herramienta también para que puedan realizar sus actividades. Yo voy a tomar esto y lo voy a pegar aquí en mi documento de Word, acá al otro lado. Ahí lo estamos viendo. Por ahí un micrófono encendido para que por favor lo apaguen. Bueno, entonces aquí está el ejercicio. Dice así. Dice, si 3 colombianos han ganado el premio Nobel, primera proposición simple, voy a subrayarla aquí de una vez porque es bueno irlas mencionando. Si 3 colombianos, qué pena, 3 colombianos han ganado el premio Nobel, hasta ahí, todo esto es una proposición simple, ¿cierto? Y aquí encontramos el primer conector, el entonces, es la flechita. Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Esta es otra proposición simple que lo voy a dibujar de otro color. Hasta aquí, vea que hay un punto. Aquí arranca una nueva expresión. Dice sí y solo sí. Ya sabemos que ese sí y solo sí es otro conector lógico, que son la flecha doble, ¿cierto? Y acá obtenemos 3 colombianos no han ganado el premio Nobel. Ojo, vean que arriba dijimos que sí, 3 colombianos han ganado el premio Nobel. Abajo nuevamente nombramos 3 colombianos han ganado el premio Nobel. Pero resulta que aquí en medio de esto encontramos que otro conector lógico, ¿cierto? Que viene siendo, en este caso, la negación. Entonces vean que es la misma que está acá arriba, pero acá abajo está negada, porque encontramos un no. Y acá tenemos otro símbolo, que es la O. La O se utiliza la B. Y por último tenemos Gabriel García Márquez ganó un premio Nobel de Paz, que es exactamente la misma que está allá arriba, entonces la voy a pintar del mismo color. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Cuando ustedes tengan un ejercicio de esta forma, ustedes lo van a leer y van a decir entonces cuáles son las proposiciones simples. Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo la primera proposición, P. ¿Cuál es la proposición P? 3 colombianos han ganado el premio Nobel, que es lo que acabo yo pintar de color amarillo. ¿Cuál es la segunda proposición? Lo que está de color azul. Perdón, vamos a borrar esto. Lo que está de color azul. ¿Y qué está de color azul? Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Entonces, conclusión. ¿Cuántas proposiciones simples hay en este ejercicio? Pues simplemente hay 2. Profe, pero yo veo que hay más texto. Ah, porque vea que seguimos hablando de 3 colombianos que han ganado el premio Nobel. Solo que aquí lo negamos, pero es la misma proposición simple. Y acá no lo negamos, sigue siendo la misma proposición simple. Entonces, tenemos en este caso, en este ejemplo, tenemos 2 proposiciones. Tenemos a P y tenemos a Q. Normalmente siempre utilizamos las letras P y Q. Ustedes deben aprender a manejar el lenguaje simbólico. Y o sea que este lenguaje natural lo vamos a escribir en un lenguaje simbólico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues todo esto va a ser P. Luego viene este conector, viene el entonces. Luego del entonces viene esta proposición simple que es Q.
Entonces ya tenemos la primera y miren que acá hay un punto, o sea que yo aquí puedo cerrar esto en un paréntesis. P, entonces Q. Si 3 colombianos han ganado premio Nobel, entonces Gabriel García Márquez ganó Nobel de Paz. Hasta aquí, esto que está escrito aquí en un lenguaje natural, acabo de escribirlo en un lenguaje simbólico. Ahora, ¿qué sigue? Después del punto viene un sí, solo sí. Ese es el bicondicional. Aquí está el bicondicional. Coloco el símbolo del bicondicional. Ahora, si 3 colombianos no han ganado el premio Nobel, o sea, estoy hablando de P, yo coloco acá P, pero lo debo negar, porque acá tenemos una negación. O, entonces aquí viene el símbolo de O, que es este. Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Ese está afirmativo, entonces se deja así. Aquí está el punto, o sea que yo esto también lo puedo encerrar en un paréntesis. Vean cómo yo acabo de escribir esto que está aquí en la parte de arriba y está en un lenguaje natural, lo acabo de escribir en un lenguaje simbólico. Vea que matemáticamente quedó, digamos, más resumido. Vea que es exactamente lo mismo que está acá. Una vez que ustedes realicen este cambio de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico, ustedes van a tener que hacer una tabla de verdad. ¿Cómo hacen ustedes una tabla de verdad? La tabla de verdad tiene una formulita, es esta. Por favor, ténganlo ustedes siempre ahí presente porque la van a usar bastante. La pregunta, ¿qué es N? N son la cantidad de proposiciones. ¿Y cómo así que son la cantidad de proposiciones? Ah, listo. Pregunto, ¿cuántas proposiciones tiene este ejercicio que acá que estamos ejemplificando? Acabamos de mencionar. ¿Cuántas tiene? 2. Tiene dos, ¿cierto? Tiene P, Q, P y Q. O sea que en conclusión, mi ejercicio tiene solamente 2 proposiciones. Como tiene 2 proposiciones, pues sencillo. Entonces la fórmula, ¿cómo queda? Mi fórmula queda 2 elevado a la 2. Y 2 a la 2 es 2 multiplicado por 2. Y 2 por 2 es igual a ¿qué? A 4. ¿Y ese número para qué me sirve a mí? Ah, listo. Entonces, yo me vengo aquí para Word y vengo acá y le doy insertar. ¿Qué vamos a insertar? Vamos a insertar una tabla. Como ustedes van a tener que crear sus tablas, entonces vean, van aquí a insertar una tabla y acá me dice 4. Entonces yo vengo y selecciono 1, 2, 3 y 4. Ahí están mis 4. Pero resulta que necesito una celda más, una fila más para mi encabezado. Entonces serían 5. Y vamos a colocar aquí unas 5 o 6 como para que miremos cómo saco el ancho de esta tabla. Entonces vean, el 4 que simboliza es la cantidad de filas. 1, 2, 3 y 4. ¿Yo por qué hice 5? Porque acá debe quedar siempre en la parte de arriba un encabezado. Entonces, sin contar este encabezado, hay 1, 2, 3, 4, que fue lo que la fórmula me botó. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo estoy haciendo un ejercicio que tiene 3 proposiciones, eso me va a quedar 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Y eso es 2 por 2, 4 y 2 por 4, 8. ¿Qué significa esto? Que mi tabla, aparte de este encabezado, va a tener 8 filas hacia abajo. En mi caso, pues, acá solamente tenemos 4. Listo. Ahora, ¿ustedes qué van a realizar en esa tabla de verdad? Primero van a ubicar las proposiciones. Entonces, aquí van a colocar P, que fue la primera letra, y aquí van a colocar Q, que es la segunda letra. En los otros paréntesis, en los otros, ¿qué van a colocar? Los paréntesis. Por ejemplo, acá tengo P, entonces Q. Eso lo puedo colocar acá. Pero sugerencia, siempre que estén armando una tabla de verdad, si hay valores que están negados, con ese negativo, colóquenlo acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí menos P. Menos P porque es que vea que aquí hay una negación de P. Ahora, ¿cómo escribo estos símbolos que estamos observando aquí en pantalla? Esa flecha, ese bicondicional, ese paréntesis. Normalmente en matemáticas siempre los tutores le pedimos a los estudiantes que manejen una sintaxis matemática o una estructura matemática para saber que el estudiante está haciendo su trabajo él solo y no de pronto copiando y pegando de otro lado. Entonces ustedes van a ir acá donde dice insertar, aquí en insertar, y van a buscar esta opción que dice ecuación. Y miren que aquí se abre una nueva herramienta, una nueva barra de herramienta, y vamos a encontrar unas operaciones. Por ejemplo, si yo doy clic aquí, encuentro la diferencia simétrica, encuentro el símbolo de pertenece,
encuentro esta flechita que ya dijimos que era el entonces. Entonces lo voy a colocar de una vez aquí, vea. P, entonces Q. Ahí está. Entonces acá simplemente lo que hago es correr un poquito esto. Vamos a correrlo desde acá arriba entonces, así. Y me queda, vea, P, entonces Q. Ahí quedó escrito. Vamos a colocarlo más grande para que se vea mejor. Ahí está. P, entonces Q. Ya coloqué mi primera operación. La segunda operación es menos P o Q. Entonces nuevamente toco aquí. Vamos a ampliar un poquito el espacio. Me voy a insertar. Me voy a ecuación. Y aquí vamos a colocar entonces la negación. Si yo vengo acá, vean que la negación está aquí. ¿Qué le van a encontrar? Estamos en matemáticas básicas. Menos. Aquí colocamos P. Ahora el símbolo de O. Si observamos aquí, creo que no lo van a encontrar en esta opción de matemática básica. Entonces le van a dar clic aquí en matemática básica y van a buscar acá donde dice, vea, operadores. Y miren que ya aparece la unión, la intersección, la composición cuando estén viendo cálculo, más menos cuando estén viendo álgebra. Y aquí aparece la I y aquí aparece la O. Entonces vamos a utilizar esta. Esa es la O y ahí coloco Q. Entonces vean cómo en Word ustedes pueden insertar una ecuación y a partir de esa ecuación vean que pueden implementar todos estos símbolos. Entonces repito, normalmente uno siempre maneja esta que es matemática básica y esta que dice operadores. Aquí ustedes van a encontrar todo. Miren que por ejemplo acá, aquí está el símbolo del igual, el símbolo de menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, el símbolo de aproximación. Aquí encuentran absolutamente todo. ¿Listo? Y en matemáticas básicas, la pi, la letra pi, aquí por aquí, aquí encuentran el épsilon, acá encuentran las raíces, la raíz cúbica, la raíz cuarta. Bueno, entonces aquí para que lo tengan presente porque lo van a usar bastante. Y por último, debo combinar todo esto con un bicondicional. Entonces yo simplemente cojo, le hundo control C y acá le hundo control V. Vamos a ampliar un poquito esto. Esto lo voy a colocar en paréntesis, entonces aquí yo puedo simplemente sacar el paréntesis normal del teclado. Voy a buscar acá el símbolo de bicondicional. Véalo aquí. Nuevamente abro paréntesis y copio esto que está acá. Control C, Control V y cierro paréntesis. Entonces vean cómo ya escribí esto que se miraba complicado, ya de una forma más estructurada. Incluso vean que aquí ya yo lo escribí sin usar el editor de ecuaciones. Entonces yo puedo darle aquí insertar y le puedo dar en ecuación para que me lo convierta a esta estructura. Entonces cojo P, inserto ecuación y vea que quedó organizado. Cojo Q, le doy insertar ecuación y quedó Q. Y acá cojo menos P, insertar ecuación y me queda todo más estructurado. Esta fila no me sirve, entonces la borro. Esta fila de acá. Esta de aquí, la borro y ya. Ya que ya me quedó mi tabla de verdad. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Llenarla. Pero yo les voy a explicar todo hasta aquí nomás, porque estas operaciones, pues hay que explicar cómo se saca el condicional, cómo se saca el bicondicional, y eso pues nos va a tomar mucho tiempo y ya se nos va a acabar. ¿Listo? Entonces, por ahora, ustedes cómo llenan una tabla de verdad. Como aquí nos dio 4, usted 4 lo va a dividir entre 2. Siempre le saca la mitad. Por ejemplo, aquí como era 4, pues la mitad de 4 es 2. Aquí como me dio 8, la mitad de 8 es 4. ¿Para qué me sirve ese valor? Como la mitad de 4 es 2, entonces usted va a colocar acá 2 verdaderas y 2 falsas. Ahí está. Y entonces, si aquí coloqué 2 verdaderas y 2 falsas, pues en la siguiente coloco nomás una verdadera, una falsa. Una verdadera y una falsa. ¿Y eso para qué me sirve? Pues que resulta que usted, cuando esté trabajando tablas de verdad, usted tiene que sacar todas las combinaciones posibles. Y entonces, aquí con esta formulita o esta forma, usted tiene todas las combinaciones. Cuando son 2, B con B, B con F, F con B y F con F. Solo tenemos 2. Pero ¿qué pasa? Vamos a darle control C y acá vamos a darle control V. P, Q y vamos a agregar otra letra, R. Y vamos a borrar esto de acá.
¿Qué pasa si tiene 3? Ah, bueno, ya el profe lo hizo acá, 2 a la 3 me da 8. O sea que esto tiene 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas dos borregas. Ahí están. Entonces, ya mi tabla va a ser más larga. Vea que ya tiene 8 caracteres. Entonces, esto se llena de otra forma. ¿Cómo se llena una tabla que tiene 3 valores de verdad? Perdón, 3 proposiciones. Esta como tenía 2, estas son las opciones que tengo. Pero como esta tiene 3, entonces, ¿cuánto es la mitad de 8? 4. Entonces ustedes vienen acá y dicen verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. 4. Falso, 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 falso. Otras 4. Ahora le sacan la mitad 4 y eso me da 2. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y la última es la mitad de 2 que es 1. Entonces verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Y aquí tenemos todas las posibles combinaciones que se pueden crear con estas 3 proposiciones. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, falso, falso. Entonces, aquí pues yo aprovecho de una vez para decirles cómo es que ustedes van a crear esa tabla de verdad, cómo van a sacar todos estos símbolos que van a utilizar bastante y para que les quede algo bien estructurado. Y aquí les estoy adelantando algo básico en cuanto a cómo saber si mi tabla tiene 4 o tiene 8 o incluso si tiene 4, si tendría 4 proposiciones. Vamos a ver, si tiene 4 sería 2 a la 4, serían 2 por 2 por 2 por 2 y eso me da 16. O sea que mi tabla tendría 16. Entonces, cada vez que usted vaya a escoger su ejercicio en pensamiento, pues ve aquí, aproveche y mire cuántas letras tiene su ejercicio. Y si su ejercicio tiene P y Q nomás, escoja esa, porque es cortica. Pero si usted ve que su ejercicio tiene P, Q y R, pues va a quedarle así de larga. Y ahora, si tiene P, Q, R y S, pues imagínense que eso va a quedar con 16 cuadros. Entonces va a ser mucho más largo. Entonces, para que al momento de escoger su ejercicio, revisen cuántas letras les están colocando ahí en su estructura lógica que van a utilizar para cada uno de ellos. Entonces, así es que se construye o así es como se construye la tabla de verdad. ¿Cómo se llena? Bueno, hay que hacer unas operaciones y pues bueno, para eso hay otros tiempos, ¿cierto? Entonces vean que aquí me muestran paso a paso cómo es que se construye mi tabla. Miren que aquí tenemos R, S y T, tenemos tres proposiciones y vean que él hacen 8 filas, que fue lo que se explicó. ¿Y cómo se llena esto? Entonces, vean cómo se llena. Verdadero, 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 verdadero. O sea, 4 verdaderas, 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera y una falsa. Y así es como se va creando esa tablita de verdad. ¿Listo? Entonces, aquí ya está totalmente diligenciado. Pero entonces, repito, para poder llenar todo esto, tenemos que repasar cuál es la condicional, cuál es el y, cuál es el entonces. Y cada una de esas cositas, pues lo va a explicar cada uno de sus tutores. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos algunas operaciones básicas, pero repito, por tiempo, considero que esto es bueno que lo trabajemos en otro momento. ¿Listo? De todas maneras, hasta aquí les pregunto, ¿cómo han sentido? ¿Cómo han visto todo este taller, este PAT organizado para ustedes? Profe, bien, con un dolor de cabeza, pero nada del otro mundo. Dolor Profe, de cabeza. bien. Un poquito embolatado, pero pues ahí vamos refrescando memoria y volviendo a, Sí, es a mucha ver cosas que información, ya se ¿cierto? habían visto. Excelente, Exacto. bien. La idea es Por aquí, que vamos aprendiendo. Cada paso que vamos dando, pues es muy importante para nosotros, para adquirir más conocimiento, porque de eso se trata. así es, de eso. Y claro, como lo mencionan, tal vez hay mucha información en este taller, porque tenemos 3 sesiones en una sola. Más sin embargo, recuerden que ustedes van a hacer unos IPAs con sus tutores y ellos van a empezar a explicar, digamos que parte por parte. Por ejemplo, todo esto que vimos hoy
digamos que la parte, ustedes van a arrancar primero con tablas de verdad, van a empezar con las proposiciones, o sea que esto último que vimos va a ser lo primero que ustedes van a arrancar. Ya en la siguiente tarea se van a enfrentar a los conjuntos, que fue lo que acabamos, que explicamos de segundo, que tiene que ver con los... Y ya en la tercera tarea ya va a ser un poco más fácil porque es una combinación de la primera y la segunda. Cuando ya ustedes estén en un segundo periodo, van a ver otro curso que se llama álgebra, porque creo que más de un programa contiene ese curso. Entonces ahí ya van a ver lo que estábamos repasando en la primera sesión. Entonces, de todo un poquito. Ahora es mucha información, pero ya cuando ustedes arranquen sus cursos, por ahí lo mencionan, es un proceso. Ustedes van a empezar a recordar, digamos que a incluirse en cada una de esas actividades que sus tutores les van a estar acompañando. Yo les voy a compartir esas 3 presentaciones para que ustedes ingresen a los quizzes y lo realicen para ver si lograron cumplir el objetivo. Por aquí Edna tiene la mano levantada. Sí, profe, una preguntita. De los trabajos que su merced habla y todo eso son calificables, ¿cierto? ¿Y eso los envían a nuestro correo? No. Todo eso se hace directamente en la plataforma. Recuerden que ustedes, Ok. pues, en la plataforma tienen su curso, en este caso, de pensamiento lógico escrito. Y ahí en ese curso, pues, cuando ustedes empiecen a interactuar con él, se van a dar cuenta que el curso tiene 3 tareas y que cada tarea hay como unas temáticas. Inicialmente el tutor siempre va a invitarlo a usted a una webconferencia, le va a explicar las temáticas y luego va a hacer otra conferencia más personalizada donde le va a explicar cómo se hacen los ejercicios, qué herramientas van a utilizar, es decir, lo que hicimos hoy. Entonces, es para que no se preocupen por eso, que los tutores van a estar acompañándolo. Esto es un taller para que ustedes vean a qué se van a enfrentar, cómo lo van a hacer y para que empiecen a refrescar un poco esos conceptos básicos de pensamiento lógico. Bueno, profe, gracias. Ok, ¿alguien más por aquí quiere decir algo? ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Si les gustó la webconferencia? Jennifer, por aquí quiere compartirnos algo. Pueden activar el micrófono. Bueno, es que eran preguntando en el chat, listo. Entonces, pues agradecerles por la asistencia el día de hoy. Esto hace parte de su proceso de formación. Yo creo que por aquí está la profe Tania. No sé si de pronto va a mencionar algo antes de terminar este PAP. Bueno, creo que no. Entonces, agradecerles a todos por la asistencia. Muchas gracias. Estén muy atentos a su correo institucional, a la plataforma, que ahí van a encontrar todas las invitaciones a las webconferencias. Espero que este espacio el día de hoy haya servido bastante para refrescar, para retroalimentar y para, digamos, que se vayan visionando a lo que se van a enfrentar en los cursos que vienen. ¿Listo? Agradecerles y nos vemos en una próxima ocasión. Profe, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Profe, gracias. Profe, qué pena. Muchas gracias, profe. ¿Nos dan al correo de Sí, nosotros mismos? sí, como ustedes aquí se conectaron, aquí Teams, esta herramienta nos permite tener una asistencia y él guarda el nombre del estudiante junto con su correo. Entonces, yo le voy a pedir el favor a Tania para que porfa nos envíe la grabación a los correos y ustedes tengan acceso a él. Y si no, aquí mismo por este chat, que les voy a escribir a continuación, aquí donde va a escribir hola, por este chat que les va a quedar ahí en su Teams, automáticamente se acabe esta conferencia, ahí va a quedar guardada la grabación de esta misma. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta luego y muchas gracias por la asistencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Quedamos atentos a la grabación. Muchas gracias, profesor.
Gracias, profe. Profe Jason, muchas gracias por la paciencia. A cada uno de los estudiantes, muchas gracias por participar del espacio. Inmediatamente tengamos la grabación, será compartida a través de sus correos. ¿Listo? Esperamos que puedan participar mañana del taller de herramientas informáticas, que también es a las 6 de la tarde. Muchas gracias, profe Jason, queridos estudiantes, que tengan una feliz noche. Igualmente y con gusto. Hasta luego. Muchas gracias, profe.